¿Por qué se dio esa división? Porque sencillamente con esa división, ¿quién es el que gana, José? Estamos claros. Si vos te recordás, José, que estabas conmigo en Inifón, en el año 2000, que ya están las mismas reglas del juego del 2006, que va de candidato Wilfredo Navarro para Managua, con la arrancada del 14-16% de William Báez, ¿te acordás vos de eso? Perdemos la alcaldía de Managua. Y yo quiero hacer una declaración que no le he hecho y solo a vos te le he dicho y así. El que muchas veces me dicen, bueno, ¿y por qué no José Rizo, el candidato del 2001? Sencillamente en una cena, te lo he dicho, que estábamos y precisamente con el cuestionado ahora presidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas, su eminencia, otro matrimonio, un matrimonio argentino, cuando Monseñor pregunta que si solamente va a estar inhibido José Antonio, porque si vos te recordás, José Antonio se aparta y se va a formar un PLD y Noel Vidaurre como conservador lo atrae y lo lleva de fórmula y se mantiene aquella división que decía Noel Vidaurre y José Antonio Alvarado le restan al Partido Liberal y nosotros nos oponemos. Y después comete Noel Vidaurre la locura de traerse al doctor Mariano Fiallo. A Carlos Tunderman, sí, a Carlos Tunderman, el maestro Mariano ya estaba retirado como está hoy en León. Carlos Tunderman se desintegra la fórmula conservadora y quedan ustedes. Pero antes, cuando nosotros nos pusimos firmes que José Antonio tenía la pequeña inhibición de no haber completado los 4 años, Roberto dice, y no solo José Antonio, sino que también José Rizo. Cuando yo te lo comuniqué, vos te molestaste conmigo y me dijiste, Arnoldo, pero si va a sufrir la consecuencia del 96. ¿Y cómo me van a aplicar retroactivamente la ley? Porque si a José iba corriendo como diputado por Gino Ortega en 96, cuando me lancé, y vos en tu tiempo de exilio habías optado la ciudadanía chilena y que había aparecido en Nanday, se me había perdido y yo andaba en la cartera. Bueno, pasó todo eso, José. Permitime un pequeño paréntesis. Efectivamente, tuve que optar por la ciudadanía chilena para poder ejercer como abogado y para poderme ganar, para poder sobrevivir en un exilio forzado y ganarme la vida en lo que es mi profesión. Así que me hice así y tan pronto regreso, recupero mi ciudadanía y me aplican retroactivamente la ley. Y vos renunciaste a tu ciudadanía y no había, le digo, pero si José ya tiene 4 años. Se guardó el secreto y nunca me dijo, y te lo dije, José, vos estás... Y digo, ¿pero por qué? Y fue uno de los errores, porque uno reconoce los errores. Porque vos vas a escribir tu historia y yo voy a escribir mi historia. Yo tengo más tiempo para escribirla ahora. No, cuando yo te digo, me pongo a reír porque es cierto. Y aquí estamos los dos que conocemos la historia y vos estás en Inifón y te digo, José, para darle una continuidad a esto, ¿por qué no me llevas a darle un recorrido? Eso es. A ver, bueno, para que no diga que lo estoy inventando. En primer lugar, esa expresión fue una falacia malvada de Roberto Rivas, porque si él conocía y sabía perfectamente. Y también mi posición era, ¿vos crees que si yo hubiese ido o si hubiese habido un asidero legal para impugnar mi candidatura a la presidencia, los adversarios no hubiesen hecho otro tanto para la vicepresidencia? Claro. Era lógico, pero había algún interés tal vez y un poco o una dosis grande de maldad. Pero después nos dijo José cuál era, ¿verdad? Porque cuando vos, después de hacer era todo la aquello, publicación. ¿qué era la publicación en la Gaceta de haber recuperado? Pero eso era absolutamente subsanable. Sí. Subsanable. Pero 2 cosas quería yo, retomando el asunto que yo planteaba, más por qué se dio la división. ¿Por qué la división? Y quiero también hacer memoria que yo iba de candidato de un partido que venía a ganar 2
elecciones sucesivas. Rotundamente. Entonces era un partido con sus instituciones, con su historia. Lo otro era aleatorio, era una aventura que tiene su mérito, un mérito en la medida también, y en política, que eso nos sirva de enseñanza, que todo pellizco duele. En política, un voto que te quite, porque hay un dicho que dice, aquí nadie falta. Mentira, no, en político todos nos hacemos falta. Barrer y para por eso adentro, barrer para adentro. Que yo celebro, y celebro muchísimo que hoy en día, pues que se hayan tendido los puentes, que ya podamos conversar con, así como vos y yo de inmediato hemos tenido diferencias, pero hay amistad. Igualmente dije. Me pasa con Eduardo Montealegre, con quien conversamos. Y te quiero decir con José Antonio, ¿verdad? Con José Antonio somos el hermano ahora igual. Por eso digo que es el símbolo de la unidad. Aquí nos tienen, y tal vez hacemos una vez, si es posible, cuando ya acomodemos un poquito, un conversatorio de los tres para hacer historias de historia. Pero me van a permitir contar cosas que... Bueno, vamos a hacerlas públicas porque hay derecho a la réplica y a la dúplica. A ver, José, pero del asunto que vos me decís, pero ¿cómo voy a ir yo acompañando a alguien? A ver. Estaba siendo presidente de INIFOM y lo recuerdo perfectamente que me pedía. INIFOM tenía un proyecto pro tierra principalmente, que era un proyecto que manejó 30 millones de dólares. Y que era con unos componentes de participación ciudadana. Y Occidente. En Occidente y Río San Juan. Y Río San Juan. Eran los departamentos León, Chinandega y Río San Juan, con mucha participación ciudadana, y era una gimnasia democrática extraordinaria. Y por supuesto que esas inversiones en las cuales decidían las comunidades qué inversión querían que hiciera su municipio, y ahí apoyamos y respaldamos a todos los municipios independientes de su color político. No existía, nadie te puede decir por existía ese castigo. Tan es así que todavía guardo en Jinotega, en mi oficina, cuando dejé INIFOM, un reconocimiento que me hacían todos los alcaldes de Occidente, liberales y sandinistas. Un reconocimiento por la labor que habíamos hecho. Entonces, vos, presidente de la República, me pedís que no me gusta que me haga acompañar, que yo acompañara al vicepresidente a ir a inaugurar eso. Pero entonces, allí comencé yo medio a olfatear también por dónde andaban los balazos, pues, porque era andar promoviendo, presentando. Para que lo conocieran. Y sobre todo, ese fue el mensaje. Y sobre todo para que las autoridades, nuestras autoridades, pues conocieran. Y debo decir, pues, que mucha gente no veía, tal vez no es lo mismo el contacto natural que ha tenido. Quienes nacimos, crecimos y estuvimos permanentemente, quienes teníamos la capacidad de reconocer con su nombre y apellido y su rostro a cualquier dirigente en cualquier comarca de este país, a que de repente te aparezcan. Pues claro, que le daba el hecho que era vicepresidente, pues sí, así hicimos un tanto recorrido. No, pero José, yo te voy a decir lo que nos ha caracterizado, y vos lo decís, es la fraternidad, la hermandad que hemos tenido, derecho de disentir, porque tenemos que contar desde cuando dejaste de ser el secretario de la municipalidad, porque te necesitaba el partido, que estaba, el maestro Ernesto se había ido a ser delegado, creo que allá a Honduras por el BESIE, y había quedado el partido y te fuiste a hacer cargo de ahí. Bueno, no hay plazo que no se venza y ya se nos están diciendo que se nos acabaron. Vamos a regresar, José, porque hay mucho que contar. La única satisfacción grande es esta unidad que existe dentro de nosotros, el PLC, que la estamos tomando y la estamos impulsando para que toda la familia liberal nos unamos. Yo creo que esa es la mayor señal que le temen el sandinismo, a la unidad, que va a comenzar con la familia liberal, con los ALN, que dirige Alejandro Mejía, hermano de nuestro querido diputado William Mejía Ferretti, y que está Carlos García y están todos los hermanos de ALN. Con lo que se quedó como Eduardo, como movimiento, vamos con Eduardo. Con todos, con los hermanos del PLI, con todos unidos, para que así juntos podamos enfrentar y